Bien, muchachos, disculpen porque hay reguería y entonces súbitamente se cortó la primera sección de, de la videoclase, pero vamos a retomar desde ese punto. Entonces les decía que hay cadeninas que pueden hacer uniones heterofílicas, pero que esas uniones son menos comunes y que además menos populares y son más débiles, ¿verdad? En esa idea habíamos quedado. Entonces, ¿dónde podemos encontrar cadeninas en uniones intercelulares? Por ejemplo, en la zónula adherens, que es una zona de uniones intercelulares que vamos a mencionar muy fuerte, que existe para sellar los epitelios. Entonces, en la cara apical de los epitelios, entonces está la zónula adherens, ahí tenemos cadeninas. Por ejemplo, encontramos cadeninas en los discos intermedios que existan, que se formen entre dos cardiomiocitos, es decir, las células que dan origen a las células del miocardio. También encontramos cadeninas en las uniones, ¿verdad? Adhesivas que encontramos en la sinapsis entre dos neuronas. Y estas cadeninas de estas uniones adhesivas lo que hacen es restringir el área por la cual se puede secretar el neurotransmisor. Así que también tiene importancia en la función del sistema nervioso. Y también encontramos amplia cantidad de cadeninas, por ejemplo, en las vainas de mielina, en los dobleces de las vainas de mielina que están cerca de los nodos de Ranvier, cuando las células gliales pues mielinizan los axones de ciertas neuronas. Entonces en esos puntos las podemos encontrar, pero son básicas, muy útiles en los epitelios, en la célula ADN de los epitelios. Las integrinas entonces van a ser heterodímeros, tienen una cadena alfa integrina y una cadena beta integrina. Y los dominios extracelulares, ¿verdad? Porque vamos a tener el dominio colacitosólica, dominio intramembrana y dominio extracelular. Esas partes extracelulares de la alfa y beta integrina tienen nombres y partes complicadas, ¿verdad? Entonces tenemos cola beta, por ejemplo, repetido CFG del 1 al 4, región PSI, región híbrida, el dominio beta 1, que está contrapuesto al dominio alfa 1 de la cadena alfa, que tiene el beta propelor, la zónula de la pantorrilla, por así decirlo, así se llama, y la CALF1 y CALF2. Entonces vean que esos nombres son sui generis, ¿verdad? Son extraños. Pero podemos dividirlas a la alfa y a la beta. En este caso ya estamos hablando de integrinas en la cabeza y la cola. Recordemos que habíamos dicho en el video anterior que las cadeninas eran para uniones célula-célula, sobre todo uniones homofílicas, y las integrinas para uniones célula matriz extracelular, por ejemplo, célula membrana basal. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, estas integrinas. Aquí vemos un modelo muy bonito de una de estas integrinas acomplejada alfa-beta unida aquí a su ligando. En este momento el ligando no importa, pero veanlo acá. Él estaría unido acá en otras regiones entre los dominios beta 1 y alfa 1 fuertemente y entonces ya toma una conformación distinta cuando ya está unida y activada. Esos cambios conformacionales también pueden obviamente traducir señales intracelulares que pueden incluso llegar como a producir un factor de transcripción que entra en el ecoplasma y que active ciertos genes y por lo tanto haya una respuesta. Es decir, vemos que moléculas señalizadoras o bien estímulos mecánicos desde la matriz extracelular pueden pasar a través de estas moléculas de unión intercelular como las integrinas a señalizar el interior de la célula y producir una respuesta. Inactivos, los dímeros de la integrina están así, están plegados y las cadenas alfa y beta están muy cercanas entre sí. Cuando se comienzan a activar, porque esa activación puede ser por medio de moléculas intracelulares, ligandos intracelulares, o por medio de ligandos extracelulares. Cuando comienza la activación del dímero de integrina, hay una extensión, es decir, el dímero se para hacia afuera, ¿vale? Se llama el estado extendido y ahí tiene afinidad intermedia por estos ligandos. Y en la etapa final, cuando ya haya un ligando unido, vean que se estira estos dímeros alfa beta de tal manera que se separan las cadenas o las colas, llamémoslos así, las colas citosólicas alfa y beta están bien separadas. Y entonces ahí tenemos que está abierto, bien activo y máximamente con afinidad máxima ese dímero de integrina, como lo vemos acá. Vean que acá, ya incluso acá está bien separado, se está bien activo, se une a un ligando. Y muchas veces ese ligando ayuda a que estos complejos de actina
perdón, de integrinas se unan con otros complejos de integrinas. Se llama clustering. Es decir, que haya una eh, aglomeración, una concentración de estas integrinas en la membrana, y esto permite unirse a moléculas de la matriz extracelular más fuertemente, como por ejemplo la laminina, el colágeno, la fibronectina, y entonces esto va a causar cambios conformacionales tal que pueden mandar mensajes hacia el interior de la célula. Vean que aquí en la cara citosólica, ¿verdad? Donde se forma un complejo de integrinas, se puede formar lo que se llama una unión focal, o FA, que es un rearreglo de moléculas del citoesqueleto para que la célula se una firmemente. Entonces ahí participan proteínas reguladoras de la activación de la integrina. Vean que al inicio participaron las talinas y las quinilinas, ¿no? Activando el dímero. Luego hay un clustering o unificación, masificación, agregación de integrinas y forman una unión focal, ¿verdad? Entonces ya ahí están vinculadas en esa unión focal no solo la integrina, sino la talina, la quinlina, la vinculina, la alfa-actinina que ya mencionamos, la quinasa FAC, es decir, la quinasa de la unión focal, la paxilina, por ejemplo, y todas estas pueden causar dos cosas: que se ensamble y se rearregle y se reordene el citoesqueleto de actina para lo que se requiera, por ejemplo, para la unión focal, o que se activen las cadenas de señalización que, como les decía, pueden terminar produciendo factores de transcripción que ingresen al núcleo y que, por ejemplo, activen genes que regulan la migración de la célula. Entonces van a regular procesos celulares complicadísimos como la proliferación, la sobrevivencia celular y la migración. Recuerden que así como las células pueden recibir señales proapoptóticas que les dicen suicídese, mátese, también pueden y necesitan recibir señales pro sobrevivencia que les digan sigan vivas. Entonces, por ejemplo, en los epitelios, en muchos tejidos que tienen contacto con la lámina basal, este tipo de procesos están regulados por señalización a través de las integrinas. Vean qué interesante. Aquí volvemos a ver lo mismo. Vean cómo en el estado inactivo están más cercanas e incluso asociadas las cadenas citosólicas de la integrina alfa y beta, pero conforme la talina, la quinilina las van activando a nivel intracelular y los ligandos extracelulares a nivel externo, entonces ella termina formando una conformación totalmente activada en donde vean que ya la separación de las colas alfa y beta es muy grande, y la cola beta de la beta integrina pues está asociada aquí con la talina y con el citoesqueleto de microfilamentos de actina. Pues ahí está activado. Bueno, entonces hay una serie de moléculas que dan origen a una serie de especializaciones de membrana, que son las uniones intercelulares de diferentes tipos. Aquí en este esquemita muy bonito vemos esta célula, entonces vemos aquí diferentes tipos de uniones intercelulares. Por ejemplo, aquí arriba estarían las uniones adherentes, las uniones estrechas, que están constituidas principalmente por proteínas claudinas y ocludinas, como vemos aquí, que sellan totalmente ese epitelio. Abajo, ¿verdad? Está la unión adherente, esta que dijimos que es rica en, por ejemplo, estas caderinas, ¿sí? Luego abajo está un desmosoma. Ese desmosoma tiene caderinas especiales, que son caderinas desmosómicas, como las placoglobinas, por ejemplo, las desmoglebinas y otras, que son un tipo de caderinas especializadas. Estos tres juntos, la unión estrecha, la unión adherente y el desmosoma, forman la sonula adherens, ¿verdad? O la sonula occludens, porque lo que hace eso es sellar bien el epitelio y no dejar que nada entre directamente del lumen del intestino o del exterior del epitelio hacia el interior del cuerpo, sino que por aquí no pueden atravesar y tienen que ser seleccionados y pasar a través de la membrana celular, del citoplasma y de la membrana basal, ¿verdad? Si yo veo esta célula epitelial, entonces esta sería la cara apical, esta sería la cara basolateral y esta sería la cara basal. Entonces, gracias a la sonula occludens, no pueden entrar libremente las cosas, ni las bacterias, ni las sustancias a través del espacio entre las dos células, sino que tienen que ser seleccionados y permitírseles pasar tanto por la cara apical
como por la cara basal de la célula. Acá tenemos la membrana basal y ven que ahí hay otro tipo de unión intercelular, pero ya en este caso es célula matriz, que es un hemidesmosoma, es como la mitad del desmosoma. Tiene los componentes del desmosoma, pero tiene solo la mitad, y vean que aquí es muy importante la función de las integrinas, ¿verdad? De las integrinas. Y estas uniones que llaman uniones comunicantes o gap junctions están formadas por túbulos que se llaman conexones y cada conexión va a tener 6 proteínas conexinas y esto lo que permite es que el citoplasma de esta célula esté conectado con el citoplasma de esta célula. Entonces estas son más bien comunicantes, a diferencia por ejemplo de la unión estrecha o de la unión adherente. En este cuadro, entonces, hay que ponerle atención, vemos muy bien resumido toda esa información. Por ejemplo, uniones célula-célula o uniones célula-matriz. En la célula-célula tenemos las uniones adherentes, los desmosomas. En las uniones adherentes tenemos principalmente las cadeninas clásicas, las que tienen 5 dominios, etc. Y entonces, el ligando extracelular va a ser otra cadenina de una célula vecina, son uniones homólogas, homónimas. Adentro, en el citoesqueleto, el ligamen va a ser en los microfilamentos de actina y las proteínas que sirven ahí como intermediarias son las cateninas alfa, beta y gamma, que también se llama placoglobina, o la catenina P120 y la vinculina. Estas actúan como proteínas de andamio, ¿verdad? Que van a unir el microfilamento de actina por dentro con la cadenina que va hasta el exterior. Se une otra cadenina. En el caso de los desmosomas, ellos tienen proteínas de unión intercelular que llaman cadeninas no clásicas. Principalmente la desmogleína y la desmocolina que ya les había mencionado. Entonces, el ligamen, ¿o a qué se ligan extracelularmente? A la desmogleína va a buscar una desmocolina en una célula vecina. A nivel interno, ¿a qué se unen? Vean que ya no al microfilamento, sino a un filamento intermedio. Recuerden que el filamento intermedio, ya hemos dicho en otra casa, cambia de tejido en tejido, el tipo de filamento intermedio. ¿Quiénes sirven de proteínas andamio o integradoras o conectoras entre el filamento intermedio y la desmogleína o la desmocolina? Pues entonces la gamma catenina, que es la placoglobina, la placofilina y la desmoplaquina. Todas esas son proteínas de andamio que cumplirían las funciones de las cateninas para el caso de las cadeninas. En las uniones célula matriz, entonces, tenemos el citoesqueleto de actina uniéndose a una unión con la matriz extracelular. Ahí las proteínas integradoras, las proteínas que unen la célula con la matriz extracelular son principalmente las integrinas, que también ya vimos su estructura. Se van a unir con proteínas de la matriz extracelular, llámese fibronectina, a través de ella con el colágeno, están ahí los proteoglicanos que habíamos mencionado, qué sé yo. A nivel interno, la unión es con los microfilamentos de actina y las proteínas que sirven como andamio o de unión o de conexión entre estas integrinas y la actina estarían la talina, las quinglinas que mencionamos ya, la vinculina, estas ya las habíamos mencionado, la paxilina, la quinasa de las adhesiones focales o FAC y muchas otras. Para el caso de otra unión célula matriz tenemos a los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas van a tener integrinas no clásicas del tipo alfa 6 beta 4. Y también van a tener en su estructura una gran cantidad de colágeno tipo 7, varios tipos de colágeno. A nivel externo se van a unir con proteínas de la matriz extracelular, estas integrinas, y a nivel interno con filamentos intermedios. Entonces vean que en eso el hemidesmosoma hace lo mismo que el desmosoma. Podemos decir que el hemidesmosoma es como un desmosoma a la mitad, ¿verdad? Como si el desmosoma fuera un par de broches de una camisa y el hemidesmosoma solo la mitad del broche. Y las proteínas andamio de conexión, para este caso el hemidesmosoma, son la plectina y la BP230. Entonces este cuadrito es muy importante interiorizarlo. Ahora vamos a entrar a estudiar un poquito las uniones células-células
y las diferentes moléculas de adhesión, que ya muchas veces las hemos mencionado y que vemos aquí, ¿verdad? Desde las uniones, recuerden, las uniones estrechas, las uniones ocluyentes y los desmosomas van a formar la sonula occludens, ¿verdad? Luego podemos tener las uniones en gap o comunicantes y los hemidesmosomas, así como el resto de proteínas que pueden unir una célula con otra, las integrinas, que ya mencionamos, las CAMs, que es el grupo general, y las selectinas. Bien. Bueno, esas uniones, ya dijimos, intercelulares son de varios tipos y la unión de ellas es pues unir a los citoesqueletos de unas células con los de las vecinas para que el tejido sea como una unidad, ¿verdad? Y entonces evita que ese tejido se desmembre, evita que se separen las células y por lo tanto también participan en la reparación de los tejidos, esas uniones intercelulares y en la reorganización tisular. Aquí vemos algunas de esas que ya mencionamos, por ejemplo, en el epitelio unido a la membrana basal. Aquí vemos uniones célula-célula en esta figura. Las uniones estrechas, ¿no?, de la sonula occludens, ZO significa sonula occludens. Estas uniones estrechas son sellantes completamente, no permiten que nada pase entre estas dos células. Y ahí las proteínas que sellan forman como un zipper, son las claudinas y las occludinas. Las uniones adherentes o en banda, a veces dice desmosomas en banda, pero es lo mismo que uniones adherentes, entonces estas son ricas en las cadeninas clásicas. En el epitelio las cadeninas clásicas son las cadeninas E, que ya mencionamos. Estarían las cateninas. Y los desmosomas que van a tener cadeninas no clásicas, desmogleína y desmocolina. Bien. Las cadeninas forman una superfamilia, esas que no hemos mencionado, son propias de los animales multicelulares del reino animalia. Es propia, es una evolución propia del reino animal. Se han encontrado en todos los genomas de todos los animales multicelulares estudiados hasta el momento y vienen presentes desde Cuanoflagellata. Ven qué interesante porque Cuanoflagellata todavía tiene algunos que son unicelulares y otros que son coloniales. Estos cuanoflagelados presentan los genes de las cadenas, desde ahí lo tenemos, es una sinapomorfia para el reino animal. Vean que si nosotros nos vamos para atrás, entonces aquí está el punto de bifurcación entre el reino animalia y el reino fungi, estaría por aquí, o estaría pues por aquí lateralmente en este otro esquema. Y entonces vean que lo encontramos de los cuanoflagelados para arriba, pero no lo encontramos en fungi, en plantae, en arquea ni en bacteria, ¿no? Entonces es una sinapomorfia importante del reino animalia. Y estas proteínas, como son dependientes del calcio, de ahí viene el nombre caderina, ¿verdad? Esa K del inicio es para recordarnos que es dependiente del calcio. Y como dijimos, pueden ser clásicas y no clásicas, solo en los seres humanos se han detectado unos 180 tipos, ¿verdad? Si no es que hay más de cadeninas diferentes, ¿verdad? De las cuales las más comunes son las clásicas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en este esquema, dos células unidas por medio de cadenas. Entonces, tanto estos son cadenas homónimas, homólogas, como las células son del mismo tipo celular, del mismo tejido. Y aquí vemos la importante función de las proteínas andamio, las cateninas, P120, la beta-catenina, la alfa-catenina, y vean cómo estas forman un andamio entre la caderina y el citoesqueleto de actina en este caso, ¿verdad? Estas en su extremo, en sus dominios extracelulares, tienen secuencias conservadas de unión a calcio para poder estar activas, pero vean que se sabe que la actividad unión está más que todo en el S1, en el primer dominio extracelular. Las cadeninas clásicas son más ubicuitas y recibieron el nombre según el tejido donde se fueron descubriendo. Entonces, por ejemplo, las cadeninas E se descubrieron en los epitelios, las cadeninas P en la placenta o en la epidermis, pero sobre todo en la placenta, las cadeninas N en el sistema nervioso, sabemos que también hay en el músculo. Todas ellas tienen homología secuencial en los dominios extracelulares e intracelulares. Eh, las que son cadeninas no clásicas, porque vean que todos tenemos una gran superfamilia, cada una es una subfamilia. Las cadeninas clásicas, como las anteriores, son una subfamilia. Luego tenemos las cadeninas no clásicas de los desmosomas, las cadeninas tipo PCD,
¿verdad? Son otras no clásicas. Las que se conjuntan o se agregan, las que no se agregan, las caderinas tipo FAT, y vean que hay caderinas que tienen 7 dominios transmembrana, ¿vale? Esos son menos comunes. Las procaderinas, que son también no clásicas, son particulares del cerebro, están ricas en el cerebro. Las que mencionamos, también no clásicas de los desmosomas, ¿verdad? Las caderinas de señalización. Y bueno, hay una gran variedad y ellas también varían entre sí con el número de dominios extracelulares, según la caderina no clásica que estemos estudiando. Aquí volvemos a ver algunos de esos, todos estos grupos. Las clásicas son las más abundantes, las caderinas tipo FAC, las caderinas flamingo, que tienen varios de estos dominios intermembrana, las proteínas de caderinas red, las desmocolinas, que están en los desmosomas, las caderinas 23, las protocaderinas, y vean la caderina T, es muy interesante porque ella no tiene dominio transmembrana, sino que se une a la membrana celular por un fosfatidilinositol, que ya hemos hablado de la importancia de los fosfatidilinositoles en muchos procesos celulares. Habíamos hablado de la regulación de la direccionalidad del transporte vesicular en el sistema endomembrana en las células animales. Ya vemos aquí también una función muy importante en la unión intercelular, al ser un fosfatidilinositol el punto de anclaje a la membrana de las caderinas T. Las caderinas, por ejemplo, entonces dijimos que eran en uniones homofílicas entre los mismos tipos de células y uniéndose con otras caderinas, pero hay otras que podrían tener otras caderinas y otras moléculas de unión intercelular que podrían hacer uniones heterofílicas, es decir, donde las dos moléculas e inclusive las dos células pueden pertenecer a tipos diferentes. Esas moléculas de adhesión, entonces aquí ahora vamos a tener las principales, ¿verdad? Las principales. Las caderinas, que hemos venido hablando de ellas, la superfamilia de las inmunoglobulinas, porque las inmunoglobulinas también pueden actuar como moléculas de unión o de adhesión intercelular. Las selectinas, que se van a unir con receptores de selectina, que son tipo mucina, por ejemplo. Y las integrinas, que también hemos venido hablando, que se unen con proteínas de la matriz extracelular, como por ejemplo la fibronectina. Entonces ven, mientras unas son de uniones homofílicas, las otras son de uniones heterofílicas. Tanto las caderinas como las inmunoglobulinas son de unión homofílica, en tanto que las selectinas y las integrinas son de unión heterofílica. Aquí vemos un esquema, de nuevo, cómo se unen dos caderinas. Y vean que estos dominios extracelulares S1, por ejemplo, tienen una estructura cóncava cóncava protuberancia, entonces permiten encajar perfectamente para unir a las dos células vecinas. Mientras no haya calcio, entonces moléculas como las caderinas van a estar inactivas y plegadas y se van a extender y activar cuando haya calcio unido a ellos. Estas caderinas forman como hileras que están en las dos membranas de las dos células vecinas, están orientadas de manera perpendicular, entonces forman como un sellamiento, como si fuera un velcro, como les puse ahí, que está completamente bien amarrado. Entonces las células están totalmente ligadas, es una unión intercelular muy fuerte. También sabemos que las cadenas, aparte de todas las funciones que tienen en la unión y posible transducción de señales también, son importantes en el desarrollo embrionario. Ellas permiten que las células se orienten, entonces que las células del mismo tipo busquen células del mismo tiempo. Por ejemplo, acá en este experimento, con una salamandra, con un embrión de salamandra, se desordenaron las células del embrión y después se pusieron juntas para ver qué pasaba. Y entonces, gracias al diferente tipo de caderines que se en cada uno, se vuelven a reorganizar. Vean que se vuelven a reorganizar en epidermis, en rojo, mesodermo, en verde, y las del tubo neural en azul. ¿Por qué? Porque gracias a los diferentes tipos de caderinas, ellas buscan a otras que tengan ese tipo de caderina y se unen. ¿Qué quiere decir eso? Que las caderinas ayudan en el desarrollo embrionario para que las células se ubiquen en su lugar correspondiente según la estructura del tejido
y el órgano que van a formar. Eso es muy interesante. Por ejemplo, vean acá esta fotografía de un tubo neural teñido con anticuerpos contra caderina E. Se ve en la superficie que están estas células con caderina E. En cambio, estas están teñidas con anticuerpo contra caderina N y estas se ubican adentro en el tubo neural, ¿verdad? Entonces, esto permite que la célula, según va a expresar, si expresa caderina E, que se quede y forme el epitelio externo en el ectodermo, que se quede en el ectodermo y forme el epitelio, como estamos viendo aquí en azul. Y si tienen caderina N, como estamos viendo aquí en amarillo, entonces ya saben que se tiene que quedar acá en el tubo neural y dar origen al tubo neural que va a originar el sistema nervioso, o por ejemplo, depende del tipo de caderina que formen los ganglios, eh, que formen ganglios, es decir, en la expresión del tipo de caderina le va a decir a la célula su posición durante el desarrollo embrionario. Vean que, por ejemplo, células que expresan E-caderina se juntan con otras que expresan E-caderina y las que expresan N-caderina, como estamos viendo en el caso del tubo neural, se separan. Entonces, queda el epitelio por encima del tubo neural. Y también se separan dependiendo del nivel de la caderina, del nivel de expresión. Entonces, vean que entre estas células que todas expresan, digamos, E-caderina, vean que las que expresan bajos niveles de caderina E quedan hacia afuera y las que expresan más niveles de caderina E se aglomeran hacia el centro de la estructura celular. Entonces, muy importante en este desarrollo embrionario, ¿verdad? Hay otro proceso muy interesante que se llama transición epitelio-mesenquimal, en donde las células deciden, bueno, puedo estar en el epitelio, me voy a pasar al tejido conjuntivo, estoy en el tejido conjuntivo, me voy a pasar al epitelio. Eso se llaman transiciones. Por ejemplo, una transición importante es la que tenemos aquí ilustrada, que es la formación del tubo neural. Porque vean que al inicio lo que hay es el ectodermo, y sabemos que el tejido nervioso viene del ectodermo, una región de ese ectodermo se va especializando y forma la placa neural. Esa placa neural va a tener que corrugarse hacia adentro, ¿verdad? Y se va a cerrar formando el tubo neural, que después va a formar el sistema nervioso central. Y estas células del borde de acá, ¿verdad? Van a terminar formando parte del sistema nervioso periférico, esta que vemos en verde. Y por encima se cierran las células del ectodermo que van a formar, bueno, el epitelio, hasta que ya queda el embrión más bien formado. Entonces, esto es un ejemplo de organogénesis, que es la formación de órganos, y tenemos el de órganos en el desarrollo embrionario, que presenta importantes transiciones, ¿verdad? Porque las células tienen que decidir si van a estar en el ectodermo, si van a pasar al ectodermo, si van a pasar al tubo neural. Proteínas importantes, factores de transcripción de estos procesos organogénicos son la SLUG, la TWIST y la SNAIL. Vean que, por ejemplo, la TWIST, la función TWIST, si se expresa mucho, ¿verdad? La célula se va a hacer una célula mesenquimal. Y si se expresa poco, la célula va a ser una célula epitelial. Entonces, dependiendo del grado de twist, si hay mucho twist, la célula se va a venir para estas regiones internas. Si hay poco twist, la célula se va a venir para estas regiones externas y va a formar una célula eh, epidermal. Entonces, puede haber una transición entre un compartimiento y otro. Eso es a lo que se llama transición epitelio-mesenquimal, ¿verdad? Mm, y esto pasa porque, como vemos, la proteína TWIST inhibe la expresión de la caderina E. Entonces, si inhibe la expresión de la caderina E, se sobreexpresa la caderina N y la célula se quiere mantener unida con otras células que tengan caderina N. ¿Y dónde está esa caderina N? En el tubo neural. Entonces pasa a ser mesenquimal y pasa al tubo neural, por ejemplo. Estas transiciones epitelio-mesenquimales no solo ocurren durante la organogénesis en el desarrollo embrionario, sino también en enfermedades como el cáncer. Cuando, por ejemplo, la célula va sufriendo una transición, ya que la célula empieza a perder sus microvellosidades de la cara apical, empiezan a expresarse, bueno, ahí todavía cuando es parte del epitelio, se expresan altamente la decaderina, la caudina, la ocludina, la sonina, ocludens 1, la denotraquina y las citoqueratinas.
Pero conforme va avanzando el proceso de transformación, ¿verdad? Se empiezan a formar desmosomas aberrantes, la célula empieza a liberarse más, vean que empieza a perder polaridad basal apical, es decir, empiezan a hacerse parecidas la superficie basal y apical. Luego se expresa el factor alfa SMA y entonces la célula adquiere polaridad, ya no apical basal, sino frontal trasera. Y entonces puede convertirse en una célula migrante porque se activan los genes que regulan la migración celular. Entonces ahí vemos que ahora los marcadores que se expresan más son de tipo mesenquimal, cambiaron de tipo epitelial a tipo mesenquimal. Entonces expresan las N-caderinas en lugar de las E-caderinas, la fibronectina, el colágeno 8, la proteína Snail que ya mencionamos, la alfa SMA y la dimentina. Y la célula puede empezar a migrar, ¿verdad? E incluso puede ocurrir desprendimiento y degradación de la lámina basal y entonces esta se vuelve una célula maligna y puede migrar y formar un tumor. Las mutaciones que afectan la estructura de la cadena E son comunes en estos cánceres malignos. Ajá. Y si se sobreexpresa TWIS, por ejemplo, en experimentos in vitro, las células epiteliales se vuelven malignas. Si se bloquea TWIS, las células malignas dejan su estado de malignidad y revierten a estado normal. Entonces vean qué importantes son todos estos procesos en los que interactúan proteínas de unión intercelular más allá de simplemente unir unas células con otras, sino que participan en la regulación de genes en migración, proliferación, sobrevivencia y transformación celular. Continuamos posteriormente analizando un poco más las uniones intercelulares. Muchas gracias.